Continuando con nuestro contenido B, en esta ocasión vamos a trabajar con los circuitos paralelos, ¿sale? En la sesión anterior o en la clase anterior vimos el comportamiento de la resistencia, voltaje y corriente en un circuito C. Ahora, en este caso vamos a trabajar con el siguiente circuito paralelo. Tenemos las mismas tres resistencias de nuestra clase anterior, pero ahora conectados de forma diferente. Si observamos, una corriente pasa por R1, otra corriente pasa por R2 y otra corriente pasa por R3. Esto quiere decir que básicamente cada resistencia va a tener su propia cantidad de corriente, con lo cual nosotros podemos definir lo siguiente. Ahora, también tenemos que observar que esta resistencia está conectada al positivo y al negativo de la fuente. Esta resistencia está conectada igual al positivo y negativo de la fuente, al igual que la resistencia R3. En perspectiva, podemos afirmar que en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo que el de la fuente de alimentación, expresado matemáticamente así. Voltaje es igual a voltaje de resistencia 1, que es igual a voltaje de resistencia 2, que es igual al voltaje de la resistencia 3, que es igual al voltaje Rn. Ahora, en este caso, pues todas las resistencias consumen los 12 voltios que tenemos en nuestra fuente de alimentación. Bien, como observamos con las flechas de corriente, podemos afirmar que en un circuito paralelo la corriente es diferente, ¿sale? Teniendo esta expresión, todas son desiguales. Ahora, vamos a calcular la corriente 1, que sería el voltaje de la resistencia 1 entre R1, y ya vimos el porqué de este por 10 a la 0, ¿vale? 12 por 10 a la 0 entre 10 por 10 a la 3 nos quedaría 1.2 por 10 a la menos 3. Recuerden, leyes exponentes 0 menos 3. Esto quedaría como 1.2 miliamperes, ¿sale? Por 10 a la menos 3 es miliamperes. De ahí, la resistencia 2 serían los 12 voltios entre el 47 por 10 a la 3, que representaría mi resistencia de 47 kilo ohms, quedando de la siguiente manera: 2 entre 47, 0.25, pero vimos que era por 10 a la menos 3, ya colocamos directamente los miliamperes. Por último, calculamos la corriente de la resistencia 3. 12 por 10 a la 0 entre 2.2 por 10 a la 3, 12 entre 2.2, 5.45 miliamperes, ¿vale? Ahora, tenemos lo siguiente. Vamos a calcular la resistencia total del circuito para poder determinar los voltajes o posteriormente determinar los voltajes. Con la resistencia total o la resistencia en un circuito paralelo se calcula de la siguiente manera: 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más la cantidad de resistencias que estén conectadas en paralelo. Sustituyendo, tendríamos 1 entre 10K más 1 entre 47K más 1 entre 2.2K. Considerando que esto sería por 10 a la 3. 10, 47 y 2.2, todos por 10 a la 3 expresada en su notación científica. Sabemos que el 1 va a estar expresado por 10 a la 0. 1 entre 10, 0.1 por 10 a la menos 3. 1 entre 47, 0.021 por 10 a la menos 3. Y 1 entre 2.2 sería 0.45 por 10 a la menos 3. Algo parecido pasa como lo que tenemos aquí en este cálculo de la resistencia, de la corriente, perdón. Ahora, observemos que aquí quedaría, como todos son por 10 a la menos 3, yo los puedo sumar. 0.1 más 0.21 más 0.45 nos da 0.571 por 10 a la menos 3. Aquí sí lo voy a expresar así porque voy a realizar una división y quiero que vean cuál es el juego con los signos. Sabemos que este 0 se tiene que restar con menos 3. Nos quedaría 1 entre 0.571, 1.751 por 10 a la 0 menos menos 3. Este menos es de las leyes exponentes y este menos es del signo de menos que tenemos aquí de la potencia 3. Menos por menos nos quedaría más y nos quedaría 1.75 por 10 a la 3. Y esto nosotros sabemos que la resistencia en este caso serían 1.751 kilo ohms.
o puede ser 1751 ohmios, ¿sale? Si observamos, a pesar de que las resistencias son en kilo ohms, como están conectadas en paralelo, la resistencia total disminuye, a diferencia del circuito serie, que entre más resistencias coloquemos, la resistencia total va a aumentar. Bien, con esto yo ya puedo calcular los voltajes, ¿sale? En este caso, la corriente total. 12 volts entre la resistencia total, que sería 1.751. Aquí ya sabemos el por qué colocamos esto. 12 entre 1.75 sería 6.85 y nos quedaría por 10 a la menos 3 expresada en miliamperes. Si nosotros agarramos y sumamos IR1 más IR2 más IR3, nos quedaría o nos tendría que dar la suma de la corriente total, ¿vale? Ese es el comportamiento de un circuito paralelo, ¿sale? Véanlo bien, acuérdense bien de las características tanto de uno, del circuito serie, como de otro, en este caso, el circuito paralelo. Ahora, para poder cerrar este contenido, nosotros vamos a realizar también las simulaciones que lo vamos a explicar en una sesión anterior. Aquí es un poquito más rápido. Ya observamos, por ejemplo, aquí que el amperímetro, para saber la resistencia de la corriente de la resistencia 1, lo ponemos en serie. Aquí en este caso, para IR2, también lo conectamos en serie con la resistencia, y lo mismo con la resistencia 3. El voltímetro, pues lo conectamos uno aquí, pero como sabemos es el mismo, con que midamos una resistencia, con eso tenemos para determinar el valor de las masas. ¿Vale? Ahora, también, si notamos, las, los cálculos que a mí me dieron, por ejemplo, 1.20 miliamperes para el IR1 en la simulación, y a mí me salió 1.2. Aquí me lo está dando 255 microamperes, pero pues yo lo calculé en milis, 0.25 es exactamente lo mismo. ¿Sale? Por último, para medir la resistencia total, pues tenemos que desconectar el circuito y conectar el ómetro para medir resistencia. ¿Vale? Aquí me está dando 1.74 y en la teoría me dio 1.751 o 1.75 Ga. ¿Sale? Los valores no cambian, la simulación corresponde con la teoría y nos falta solamente realizarlo en la práctica. Ahora, ¿qué observamos entre las medidas calculadas teóricamente y obtenidas en los simuladores? ¿Sabes? Puedes dejarme esta respuesta en los comentarios para obtener un punto extra. Bien, continuamos. Aquí la imagen pues nos muestra cómo se vería físicamente, ¿vale? Ya lo vimos anteriormente en el circuito serie, pero aquí se observa cómo sería el ensamble. Es muy parecido a lo que tenemos en el diagrama, pero no siempre va a ser así. Tómelo en consideración. Algunos componentes no tienen la misma forma que el símbolo y se conectan de una forma totalmente diferente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la medición de la corriente total, que sería 1.74. Y aquí, pues, el voltaje que tiene la última resistencia, que serían 12 voltios, ahí no hay ningún problema. ¿Vale? Nos da los 12 volts. Teóricamente y en la simulación nos está dando parcialmente lo mismo. Y aquí, pues, cómo medir la resistencia. Vean, yo estoy conectando el amperímetro en serie con esta resistencia de medio. Me está dando 255 microamperes. ¿Vale? Esto va a quedar más claro en las siguientes videos o sesiones grabadas en las simulaciones para que ustedes puedan desarrollarlas. Ahora, como cierre de este resultado de aprendizaje 1.1, tenemos que realizar los cálculos teóricos y la simulación para llenar esta tablita, ¿sale? Pero esto lo abordamos específicamente en clase presencial y si tienen alguna duda o pregunta, estamos para ayudarles.